Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Hablábamos recientemente de la iniciativa que había tomado el gobierno australiano de prohibir las redes, el acceso a redes a los menores de 16 años. Esta iniciativa, en la que, salvo equivocación mía, el gobierno de Australia era pionero, respondía a una evidencia cada vez mayor, y es el daño y perjuicio que las redes están creando a los menores. Y no solo eso, sino el haber documentado desde hace años de forma clara que la propia forma de funcionamiento y de relación de las redes con sus usuarios está diseñada para generar adicción, lo cual, tratándose de menores, pues tiene una especial gravedad. Hablábamos en ese programa de que si bien no nos parecía mal que los gobiernos tomaran esa medida, porque en cierta forma reconocíamos que había un bien social en esa medida, dado, ya digo, los daños evidentes que provocaban las redes en los menores y que cada vez están más documentados. Pero por otro lado, recordábamos que como sociedad, que como padres, que como familias, no podíamos dejar confiar en el Estado lo que es nuestra responsabilidad. Y realmente que nuestros hijos no accedan a redes depende de nosotros. Basta con que no le demos los smartphones, o basta que si le damos un smartphone no tenga acceso a Internet o a las redes y, por ejemplo, pues pueda tener un WhatsApp para comunicarse con sus amigos y las llamadas de teléfono. Y con eso se acabaría el problema. Bien es cierto que parece que, como en buena medida los padres hemos perdido la autoridad sobre nuestros hijos y se ve mal la posibilidad de que un padre ejerza esa autoridad ante sus hijos, pues muchas veces parece que la sociedad busca como una especie de legitimación para hacer aquello que debe hacer en la familia, pidiéndole al Estado que sea el que lo haga y el que de alguna manera pues le quite el problema de encima. Este fin de semana leíamos una noticia interesante en Libertad Digital que alertaba de una cuestión que siempre es problemática cuando el Estado toma determinadas iniciativas. Señalaban cómo lo que ya se ha puesto en marcha en Francia, en Australia, y que parece que Francia también va a implantar pronto, y veremos si lo hace nuestro presidente, porque del dicho al hecho nuestro presidente hay un gran trecho. Esto está la forma, ¿no?, de evitar que un menor entre en una red, pasa por un procedimiento razonablemente exhaustivo para identificar que esa persona que está accediendo a la red, que se está dando de alta en la red, no es un menor. Porque en principio el modelo australiano impone fuertes sanciones a aquellas redes que permitan el acceso a menores si no demuestran que tienen unos sistemas razonables de identificación de que el usuario no es un menor. Claro, y aquí en este artículo habrían la otra cara de la moneda de esta medida que parece ser positiva. Y es que si para impedir que los menores entren en las redes, lo que se va a acabar estructurando, montando
son unos procedimientos de identificación muy exhaustivos, esto puede provocar que el gobierno tenga una gran trazabilidad o tenga acceso a una gran trazabilidad sobre lo que es nuestra actividad, la de los adultos, en las redes sociales. Y claro, aquí siempre pues viene un argumento que no deja de tener sentido, pero que es bastante ingenuo. Y es, hombre, si no vas a hacer nada malo, ¿qué más te da que el gobierno sepa lo que haces en redes? Tus comentarios no dejan de ser públicos. Pero una cosa es que el gobierno, al conocer determinados comentarios públicos que puedan tener un carácter delictivo, pueda, vía lo que suelen ser las identificaciones básicas que se dan para acceder a una red, identificar a ese usuario con la colaboración del gestor de la red y por tanto sancionarle de acuerdo a lo que establezca el ordenamiento jurídico. Y otra cosa muy distinta es que esta trazabilidad pueda dar pie a lo que se llama el gran hermano y que por tanto el Estado tenga acceso a todos nuestros actos o a muchos de nuestros actos, en este caso en las redes. Ya saben todos ustedes que en China ya está implantado un modelo de control social que pasa por una gran presencia de cámaras en las calles que están permanentemente grabando la actividad de los ciudadanos chinos y que a través de procedimientos de reconocimiento facial son capaces de conocer qué comportamientos tienen, incluso en base a esos comportamientos concederles más o menos crédito social, que es tanto como decir más o menos permisos para realizar determinadas actividades en su vida social. Por ejemplo, poder salir de la región en la que viven, poder salir fuera del país, poder acceder a determinado crédito bancario, poder disponer de una tarjeta de crédito no, etc. etc. Claro, creo que no es, ¿cómo decirlo?, banal la advertencia que nos hacen desde este artículo en Libertad Digital. Mucho cuidado, porque algo que en principio parece bueno y que parece buscar un fin bueno, que es evitar el daño que las redes provocan a los menores de 16 años, porque también lo provocan a los mayores, pero podemos decir que tiene sentido buscar una protección especial para los menores, en este caso para los menores de 16 años, puede tener una contraportada muy negativa, y es que estemos abriendo de una manera inconsciente el acceso del gobierno a un control social relevante. Y repito, algunos pueden pensar, ingenuamente, que qué problema hay en que se conozca tu andanza por las redes si no vas a hacer nada malo. Y efectivamente, si viviéramos en el mundo de hace 40 o 50 años, en que los delitos de expresión estaban claramente tipificados y por tanto cualquiera sabía a qué atenerse, no debería haber mucho problema, aunque está de más que el Estado tenga información de más sobre nosotros. Yo creo que esto es un principio que debemos tener siempre presente. El Estado no tiene por qué tener información sobre nuestra vida. No la tiene por qué tener. Aunque alguno quiera vender, como decía, no es que si ponemos muchas cámaras en la calle, entonces habrá más seguridad porque los agresores se sentirán indefensos. Pues no estoy muy seguro de eso, pero independientemente de eso, eso tiene un coste en la privacidad de todos los ciudadanos y por tanto en su libertad, que no compense, en su libertad incluso para hacer el bien. Pero es que además nos encontramos en un contexto social y político en el que cada vez están más de moda, porque son una herramienta necesaria, lo hemos explicado muchas veces, para imponer el discurso
políticamente dominante del nuevo orden mundial, están cada vez más de moda los delitos de odio. Y aquí los delitos de odio, saben todos ustedes que están diseñados con un fin ideológico. Y por tanto, cada vez más tenemos leyes que criminalizan opiniones no solo legítimas, sino totalmente coherentes con la naturaleza del hombre, como opiniones de odio que hay que perseguir y hay que castigar. Claro, y si resulta que con la excusa de impedir la entrada de menores en las redes, lo que estamos dando es estamos estableciendo un mecanismo que facilita al gobierno identificar a aquellos que, por ejemplo, en un momento dado pongan en solfa la ideología de género, no estén de acuerdo con la incultura de la muerte, con la promoción del aborto, con la promoción de la eutanasia. Y eso va a facilitar el que se puedan hacer acciones contra ellos, aunque sea el simple hecho de cerrarles su perfil en la red social, pues no cabe duda que estamos haciendo un pan como unas tortas. Por eso, queridos amigos, creo que es importante que caigamos en la cuenta de que no debemos pedir a la autoridad que haga algo que nosotros podemos hacer. Y si nosotros podemos evitar, y podemos hacerlo, que los menores de edad entren en las redes, porque basta con no darles un smartphone, no nos empeñemos, por útil que pueda ser, porque ya digo, como tal, en su aspecto positivo, no critico esta medida de prohibir por ley el acceso, pero ojo, porque puede tener una cara opuesta muy peligrosa para la libertad de los ciudadanos y sobre todo para controlar e impedir discursos contrarios al pensamiento políticamente dominante. Pues creo que es importante que tratemos de asumir las responsabilidades que nos tocan y no pedir al Estado que haga aquello que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque el Estado, que hoy en buena, que no deja de ser una deformación, el Estado moderno no deja de ser una deformación de lo que debería ser la autoridad, que repito, la autoridad, si uno acude al magisterio, no solo es algo necesario, sino que es algo querido por Dios y bueno, pero el Estado moderno es otra cosa, y esa deriva, que también ha explicado Dalmacio Negro, sobre cómo el Estado moderno tiende a fagocitar todos los ámbitos de la vida social y tiende de manera natural a un control social de los ciudadanos, no debemos darle excusas ni facilidades para que avance por esa tendencia natural del Estado moderno. Muchas veces en el programa hemos señalado cómo el Estado moderno tiene un carácter totalitario. Y lo hemos explicado. En este caso, al hablar de totalitario, no nos estamos refiriendo necesariamente a totalitario en el sentido de que utiliza la violencia para acallar a aquellos que no comulgan con las ruedas de molino del Estado moderno, sino que totalitario lo aplicábamos en el sentido de que tenía una finalidad de control total de la vida social. Y no cabe duda de que si no somos cuidadosos, concederle o pedirle determinadas actuaciones pueden estar abonando el camino para que este Estado acabe montando ese gran hermano que en China ya se está organizando y que todos, repito, todos nuestros gobernantes están deseosos de implantarlo. Comenzamos.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla, y a quien la Virgen, y tampoco vamos a ocultar que la paciencia del director de Radio María le ha concedido pues la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Un programa al que saben que todos se pueden dirigir a través del correo electrónico católicosenlavidapublica@radiomaria.es. católicosenlavidapublica@radiomaria.es. Hoy, por una serie de circunstancias, pues no vamos a abrir el WhatsApp del directo, ni tampoco daremos entrada a todos ustedes en el directo del programa. Así que vamos a comenzar. Varios son los temas que querría comentar con todos ustedes y como siempre me pasa, la verdad es que se me acaba quedando corto el programa. Pero vamos a ver si al menos somos capaces de apuntar dos temas que tenía en la cabeza para compartir con todos ustedes y si me da tiempo un tercer tema que abundaría sobre la cuestión de los menús que hablábamos el lunes pasado, de los comedores escolares y desempeño del gobierno, en ese sentido totalitario del que hablábamos en el editorial, de controlar, regular, monitorizar todos los aspectos de nuestra vida. Son dos cuestiones las que quería compartir con todos ustedes. La primera apunta a Francia. Hay que decir que Francia, dentro de la crisis de natalidad que vive Europa, es de los países que mejor, entre comillas, ha bandeado la situación. Si hablamos de que el número de hijos por mujer en edad fértil para garantizar el reemplazo generacional debe ser de 2,1, y en España estamos hablando de que estamos en el 1,1, si nos ceñimos a las mujeres españolas, y creo que sube al 1,3 o así, si incorporamos las mujeres que viven en España pero que son extranjeras o que no han nacido en España. En Francia nos encontramos en el 1,8. Un 1,8 que está por encima, bastante por encima de lo que es la media de la Unión Europea, que creo que estaba en el 1,5, y que ya digo, pues es de los países que más alto lo tienen en Europa. Es verdad que Francia, y no sé si eso explica la razón de haber mantenido ese índice, ha sido muy generosa desde hace años en la concesión de muchos beneficios a las familias que tenían hijos. No sé si ahí habrá una explicación, pero eso le ha hecho al menos que, si bien no está en el nivel de reemplazo, se haya podido mantener en un nivel, no digo razonable porque está por debajo, pero no en el dramático nivel en el que se encuentra España. Sin embargo, en Francia han saltado las alarmas porque no sé si 2025 ha sido el primer o segundo año en que han tenido un crecimiento vegetativo negativo. No muy amplio, pero ha sido ya el segundo año o el primero. Y eso ha hecho saltar las alarmas del gobierno. Y entonces el gobierno va a lanzar una campaña para animar a los franceses a que tengan hijos.
Y para ello les va a escribir una carta a los franceses mayores de 29 años, creo que era entre 29 y 39 años, animándoles a que se planteen tener hijos. E incluso avisándoles que, bueno, pues que si van dejando pasar el tiempo, el reloj biológico se acaba en el caso de las mujeres, y que por tanto, pues también parece ser que en esa carta, de la que no se conoce el contenido exacto, no, pues le van a hablar o les van a recordar la posibilidad de congelar óvulos para que pasados los 40 pues se pudiera acudir a la fecundación in vitro, que no vamos a entrar en el tema, aunque lo vamos a hacer, espero, si tengo suerte, dentro de unos días, que recuerdo que es inmoral desde un punto de vista de la naturaleza de la persona y por supuesto desde la naturaleza, desde la moral cristiana. Y bueno, pues entraba un poco esa idea de recordar, oye, pues puedes congelar óvulos y luego esos óvulos pues se podrán utilizar para, a través de la fecundación in vitro, darte la oportunidad de tener hijos pues más tarde. Claro, uno así en principio lo ve y resulta interesante y hasta acertado que una nación, al revés de lo que hacen los gobernantes de España, y aquí da igual que hablemos de PP o PSOE, se preocupe por sus niveles demográficos. Porque de la demografía depende la supervivencia de una nación. Y entonces tiene todo el sentido del mundo que una nación como Francia, que si tiene sentido común se preocupa por su futuro, se preocupe por la demografía y por tanto por la natalidad. Y creo que desde ese punto de vista España debería tomar nota. No para invitar a las mujeres a que congelen óvulos para tenerlos los hijos tardíos, que además desde un punto de vista de la maternidad y del cuidado es un problema, sino para que se tome en serio promover la natalidad en España. Ahora bien, tomando el ejemplo de Francia, que creo que en buena medida esto es aplicable a España, claro, lo que resulta incoherente es que una sociedad como la francesa, que desde los poderes públicos, igual que en España, lleva, en el caso de Francia, más que el de España, al menos 10-15 años, lleva recibiendo el input de que el sexo debe vivirse al margen de la apertura a la vida y de que por tanto se ha blindado y se ha ofrecido de manera permanente a los jóvenes el acceso a la anticoncepción, porque en el fondo se transmitía la idea de que los niños eran un problema y de que lo interesante era poder vivir la sexualidad sin el riesgo, entre comillas, lo digo, del hijo. Claro, ahora le pedimos a esa misma sociedad en la que hemos inoculado una mentalidad totalmente anticonceptiva, lo que le pedimos es que cambie el chip y que tenga hijos, sin cambiar el discurso, porque en ningún momento se ha escuchado en relación con lo que se conoce de esta campaña que el gobierno francés lo que vaya a plantearse es transmitir un verdadero sentido de la sexualidad acorde a la naturaleza humana y por tanto orientado a la apertura a la vida y a la acogida de la vida. Porque ese mismo gobierno francés que hoy pide a los franceses que tengan hijos ha consagrado el derecho al aborto en la Constitución con el apoyo de parlamentarios de todo el arco parlamentario, incluidos de Marine Le Pen. Y esto me gusta recordarlo porque hay algunos que tienen mucha querencia hacia lo que fue el Frente Nacional, hoy Reagrupación Nacional, cuyo fundador original, el padre Marine Le Pen, sí era contrario al aborto, cosa que no ha sido su hija y ni siquiera
su partido. Pero ahora no estamos hablando del Frente Nacional. Estamos hablando de todo el arco parlamentario y de un gobierno que hoy pide a los franceses que tengan hijos cuando les ha dado el derecho a matarlos. Y con un gobierno francés que habla de que vengan nuevas vidas y está tramitando un proyecto de ley sobre la eutanasia que asusta incluso a los partidarios de la misma por la laxitud de los requisitos para poder aplicar la eutanasia. Es decir, que va a permitir en muchos casos que la eutanasia se aplique prácticamente sin consentimiento del afectado, sobre todo en casos de discapacidad y demás. Aunque el borrador o el texto está por definirse. Pero ya hay alarmas en Francia sobre la laxitud. Además de sobre la inmoralidad, que ya sabemos, sobre la laxitud de este texto legal. Y claro, lo que resulta incoherente es que se quiera pedir a los franceses que tengan hijos sin cambiar el discurso antropológico y cultural que se viene inoculando en todo Occidente desde hace décadas. Es una incoherencia en término. Luego, además, hay otra derivada, y es que encima, para buscar esta supuesta solución a la natalidad, no solo nos invita a asumirla como un compromiso vital, porque claro, si lo que te están diciendo es acuérdate que puedes congelar óvulos, pues lo tienes después de los 40, o sea, como estás diciendo, bueno, primero vive la vida y ya vendrán luego los hijos, como diciendo, es que los hijos te son incómodos en los años, vamos a llamar, más, en los que tienes más capacidad de vida, ¿no? Los 20, los 30... para desarrollar una carrera profesional, para viajar, para disfrutar. Parece que hay, entonces, bueno, como ahí posiblemente el niño sea un problema, bueno, no te preocupes, congelas óvulos y luego vamos a la fecundación in vitro, ¿no? Que primero no deja de ser un proceso de muerte para dar vida, de la cantidad de embriones que se matan o que se congelan. En segundo lugar, es un procedimiento que vuelve a separar los dos elementos del acto conyugal, ¿no? El carácter unitivo y el carácter procreativo, porque aquí se va a generar vida sin un acto unitivo. Y por tanto recurre a métodos ilegales. Y no sabemos si con esto, pues lo que se quiere abrir la puerta también es a romper, ¿no? Pues una cuestión que quiero que tratemos a fondo en un próximo programa, y es el hecho de que solo en España es legal la donación anónima de óvulos y espermatozoides, de gametos. En toda Europa se ha ido prohibiendo, entre otras cosas en Francia, porque ha habido una presión muy fuerte de personas nacidas por fecundación in vitro que querían conocer a sus padres y que incluso exigían el derecho para conocer si por casualidad estaban en relación con algún hermano que pensaban que no era hermano. Entonces, bueno, pues no sabemos si por ahí también quiere romper con esa excusa, esa imposición de que la donación no sea secreta, porque claro, eso limita mucho las donaciones, ¿no? España es y hablaremos de esto, el paraíso de la fecundación in vitro, y entre otras, repito, es prácticamente el único país de Europa que permite la donación secreta, anónima, con lo cual es donde más bancos de gametos, óvulos y esperma hay en toda Europa. Claro, realmente, si queremos proponer, porque es necesario para nuestras sociedades, a los ciudadanos que se abran a la vida, lo primero que es necesario es cambiar el discurso cultural y antropológico y empezar a transmitir lo que es el verdadero sentido de la sexualidad. Y cómo, además de eso, ese sentido hace que el contexto adecuado para vivirla sea el matrimonio. Y habría que acabar de saque con la mentalidad anticonceptiva. Empezando por explicar por qué es negativa. En segundo lugar, empezando a poner encima de la mesa los riesgos que supone para las mujeres
la toma continua de anticonceptivos. Y en tercer lugar, y aquí les recomiendo que busquen en internet, en un podcast que se llama A la de 3, una entrevista que le hacen a Rafael Latorre, empezando por explicar todos los males sociales que se derivan de la anticoncepción. Porque la anticoncepción, en tanto en cuanto ha permitido que haya sexo sin hijos, como explicaba muy bien Rafa Latorre, lo que ha permitido en primer lugar, y como ya profetizó Pablo VI en Humane Vitae 1968, lo que ha abierto es una autopista a la infidelidad. Porque si yo como marido o como mujer, como esposa, me puedo acostar con otra persona, y lo que me podría delatar fundamentalmente, que es que naciera un hijo, eso lo tengo controlado, la tentación y las facilidades para hacerlo aumentan exponencialmente, porque eso ya no aparece. En primer lugar. En segundo lugar, la existencia de la anticoncepción facilita el desarrollo de la industria pornográfica. Quizá esto suena un poco duro, pero el argumento es claro y lo explicaba muy bien Rafa Latorre. ¿Cuántas mujeres se arriesgarían a hacer películas pornográficas si haciéndolas asumieran el riesgo de quedarse embarazadas? En tanto en cuanto eso se cierra con la anticoncepción, la industria de la pornografía tiene vía libre para crecer. ¿Y eso qué supone? De nuevo, retroalimenta la mentalidad anticonceptiva y la desvinculación de sexo, entrega, amor, entrega y apertura a la vida. Y lo que convierte el sexo en un juego. Y si el sexo es un juego, no vienen los niños. No queremos a los niños. Y en tercer lugar, el tercer gran efecto de la anticoncepción es el aborto. Porque si usted lo que me dice es que el sexo es un juego y de repente aparece una consecuencia no deseada, tengo que tener el derecho a acabar con esa consecuencia no deseada. Y eso, en el ámbito de la sexualidad, es el aborto. Por eso, si el gobierno francés realmente fuera en serio a proponer a los franceses que tengan niños, lo primero que tendría que hacer es acabar con la anticoncepción y prohibir los anticonceptivos, cosa de lo que no hablamos en este país ni en todo Occidente. Es un escándalo que permitamos que se vendan anticonceptivos, porque generan un gran daño social. No solo a las mujeres que los toman, que muchos tienen efectos secundarios. Segundo, porque otros tienen efectos abortivos también, y por tanto supone la muerte de niños inocentes. Sino por todos estos efectos sociales que hemos hablado, de facilitar la infidelidad, de facilitar la industria pornográfica y de, al final, inferir abortos. Y de esto no hablamos casi nunca. Pero es la mentalidad anticonceptiva, fruto de que existen anticonceptivos, el gran mal social y la gran causa por la cual estamos en un colapso demográfico. No les quepa la menor duda. Por eso invitamos desde aquí, no sabemos si Macron escuchará Radio María, España, y también invitamos a aquellos políticos que nos puedan escuchar desde España, a que si de verdad se quieren tomar en serio la cuestión demográfica, se tomen muy en serio cambiar el discurso sobre la sexualidad, acabar con la mentalidad anticonceptiva y para ello prohibir la comercialización de anticonceptivos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Católicos en la Vida Pública.
mistakes I made my fair share. When you needed me, I wasn't there. I was young, I was dumb, I was so immature, and the things that I did made you so insecure. But baby, I'm still your man, I swear. Please be patient with me. Please be patient with me. I know I'm not what you need, but baby, I'm gonna be. So please be patient with me. Is it too much that I'm asking for? Can we start over? Can we end this war? I've been taking your love, I've been wasting your time, but is there still a chance of me changing your mind before you go walking out the door? Oh, you know I'm not perfect. If you leave, I deserve it. But baby, all I'm asking you is please, please, please be patient with me. Please be patient with me. I know I'm not what you need, but baby, I'm gonna be. So please be patient with me. Oh, you don't wanna wait another minute. You don't wanna wait another night. Just trust me, just trust me, just trust me, baby. You don't wanna wait another minute. No, you don't wanna wait another night. Just trust me, just trust me, just trust me, baby. Please be patient with me. Please be patient with me. I know I'm not what you need, but baby, I'm gonna be. So please be patient with me. Please be patient with me. Please be patient with me. Yeah. I know I'm not what you need, baby, I'm gonna be. So please be patient with me. Después de esta breve pausa musical que suponga pues un descanso para todos nosotros y para poder retomar un corte, para poder retomar más frescos la segunda parte del programa, un programa más que hoy pues es un poco más largo porque no podemos dar entrada a los oyentes, vamos a abordar otra segunda cuestión que yo creo que es relevante y que es importante poner encima de la mesa. Llevamos años hablando de una decadencia moral de España. Y creo que cualquier observador meramente atento y objetivo es consciente de este proceso de degradación moral de España. Junto a este proceso, hemos hablado de cómo, fundamentalmente a partir del gobierno de Rodríguez Zapatero, ese proceso de degradación moral se acelera fruto de toda una labor legislativa que lo que va es convirtiendo en legal cosas que tienen un alto carácter inmoral. Pero, y ahí tenemos la reforma del divorcio exprés, la reforma del aborto, la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio, etc. Hay todo un proyecto de leyes con un contenido claramente antropológico que lo que van es retroalimentando ese proceso de degradación moral que ya venía sufriendo España desde antes un poco de los comienzos de la transición y fundamentalmente a partir de la transición. Con Pedro Sánchez se da un paso más. Se profundiza, aunque ya
en detalles que no dejan de ser importantes, pero que dentro de lo que es la labor que había hecho el gobierno Zapatero y que en ningún caso quiso corregir el gobierno Rajoy, digamos que se han ido haciendo ajustes en algunas leyes para, de alguna manera, profundizar en esa degradación moral. Hombre, y tenemos una ley muy relevante como ha sido la aprobación de la ley de eutanasia, pues que efectivamente ya pone a España en el, no sé si en el conjunto o en el único país que tiene todo el pack completo de incultura de la muerte e ideología de género. Pero con Pedro Sánchez también se ha producido otro proceso que creo que es muy importante destacar y ser conscientes de ellos, que es la degradación de las instituciones. Y esto es muy importante porque en toda sociedad es necesario para la convivencia dos elementos. Uno, una cierta vivencia de la virtud, o al menos que no el vicio, ¿no?, lo que tradicionalmente hemos denominado el pecado, no tenga carta de naturaleza, ni legal ni en el comportamiento público. Por este lado vamos mal en España. Pero otro elemento que es básico para que una comunidad política pueda funcionar y la convivencia pueda ser pacífica es las instituciones, el funcionamiento adecuado de las instituciones. Y aquí hablamos desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, todas las instituciones y órganos que están diseñados para controlar al Poder Legislativo y Ejecutivo, la Guardia Civil, el Ejército, la Policía Nacional, todo. Todo. Esta semana saltaba a la luz una serie de comportamientos inmorales graves, más que parece que podrían tener incluso el adicional de abuso de autoridad, ¿no?, de cómo el director adjunto operativo de la Policía Nacional, que había sido recientemente nombrado, pues tenía toda una serie de comportamientos muy indignos e inmorales con algunas subordinadas. Y esto ha saltado a la luz y él se ha visto obligado a dimitir. Claro, quizá desde fuera nos pueda extrañar el decir, hombre, pues ¿cómo se ha elegido una persona con este nivel moral? Pero si nos vamos al análisis que hacíamos recientemente y somos conscientes de este nivel de degradación de las instituciones que está provocando el gobierno Zapatero, porque básicamente lo que está provocando es que todas las instituciones, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, ahora lo hablamos el otro día, con lo que quiere ser un intento de constitucionalizar el derecho al aborto, Tribunal de Cuentas y otra serie, Defensor del Pueblo y otra serie de organismos de control, lo que estamos viendo es que desde la llegada de Pedro Sánchez, fundamentalmente, lo que se han puesto es de una manera orgánica al servicio de los intereses del Partido Socialista Obrero Español. No al servicio de los ciudadanos y del bien común, sino al servicio de lo que quiere el gobierno. Y entonces, si para atender las necesidades del gobierno hay que saltarse la Constitución, hay que saltarse dictámenes anteriores del mismo organismo, hay que torcer la interpretación de los hechos, se hace y no hay problema. La Fiscalía General del Estado, que también hemos visto cómo el fiscal general del Estado ha sido condenado, ¿no?, en el fondo por una utilización partidista de su cargo para perjudicar a la oposición, tratando de tapar pues escándalos que estaban surgiendo desde el gobierno. Y en todo este proceso de destrucción de las instituciones juega un papel muy importante la selección de personas que son inadecuadas. Inadecuadas para cumplir la función que la institución tiene, pero muy adecuadas para conseguir un control total desde el Ejecutivo de todos los resortes de la Administración y del Estado de Derecho. Claro, cuando vemos que hay ministros que han utilizado el puesto para enriquecerse y parece también que para desviar dinero hacia el Partido Socialista, cuando hemos visto que en los primeros niveles del Partido Socialista
varios secretarios de organización están imputados en causas de corrupción. Cuando vemos ahora que para la Policía Nacional, el primer cargo no político de la Policía Nacional, se elige a una persona con un nivel moral bastante cuestionable o con una inmoralidad bastante incuestionable, uno entiende que esto es parte del proceso. Porque cuando en las instituciones se pone a la cabeza personas indignas, y aquí pueden serlo por comportamientos propios inmorales o simplemente porque en el ejercicio de la función para la que se le ha designado está dispuesto a hacerlo en favor del gobierno que le ha nombrado y no en favor del bien común de los españoles, que es también un nivel de corrupción, pues claro, es parte esencial de esto, porque si no, no se controlan las instituciones. Por eso, cuando hay gente que se lleva las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo han podido nombrar a esta persona? Posiblemente no es que se les haya pasado o se hayan equivocado, es que esta era la persona adecuada para conseguir en este caso ¿qué? Un control total sobre la Policía Nacional. Y por tanto, lo mismo que hemos visto que el gobierno le ha molestado y los ha tratado de sacar de la carrera al coronel Sánchez Corbí o al coronel Pérez de los Cobos. ¿Por qué? Porque no se avenían en las investigaciones judiciales que hacían a los deseos del gobierno, sino que cumplían con su responsabilidad hacia la Administración de Justicia y los jueces, pues como molestaban y eran hombres íntegros, lo que ha habido que hacer es quitarlos. Y en este caso, en la Policía Nacional, como había la opción de poner a una persona que fuera controlable, en este caso, porque tenía un rabo de paja, es decir, había una serie de secretos que se podían utilizar en su contra para decirle, oye, si no haces lo que queramos, y encima que te hemos puesto en un puesto importante de responsabilidad, esto saldrá a la luz y te verás encausado, con lo cual le tenían cogido. Claro, pues es lo que permitía es tener controlada absolutamente a la Policía Nacional, porque la persona de máximo nivel técnico era una persona que sí o sí necesariamente tenía que estar a las órdenes de lo que quisiera, fuera legítimo o ilegítimo, el ministro. Porque parece ser, esto es una esta que está en discusión, pero parece ser que era Vox Populi cómo se comportaba esta persona. Entonces parece ser que cuando se le ha nombrado se sabía a quién se nombraba. Y claro, esto es lo que quiero resaltar. El hecho de que se nombren personas inmorales, ya digo, por comportamientos personales o simplemente porque están dispuestos a hacer un uso partidista del puesto para el que han sido elegidos, eso lo hemos visto también, no solo con la elección de Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional, sino como se han nombrado algún exministro del gobierno Zapatero, creo que era, o no sé si incluso del propio gobierno Sánchez, para el Tribunal Constitucional. Claro, ¿qué independencia va a tener ese ministro? Pero como esos, muchos. Entonces quiero decir, no nos llevemos a la cabeza, que no nos sorprenda, estamos en esto. Y esto es muy grave, porque cuando las instituciones no funcionan, el ciudadano lo que percibe es que no tiene capacidad de defensa frente al Estado. Y si el ciudadano percibe que no tiene capacidad de defensa frente al Estado, estamos en lo que se llama un Estado totalitario. Ahora sí, ya no solo porque el Estado se entromete en todos los ámbitos de nuestra vida, sino también porque nos encontramos con un Estado que no tiene límite ni contrapeso en su actuación contra los ciudadanos. Y eso es la indefensión total, que es lo contrario de lo que es un Estado de Derecho. Y aquí, perdonen el comentario, pero
no me gusta identificar Estado de Derecho con democracia liberal, que muchas veces se hace. Estado de Derecho es un régimen político donde lo que manda y prima es la ley, y la ley justa. Una ley que no contraviene ni la ley natural ni la ley divina. Les puedo aceptar también que llamemos Estado de Derecho a aquel sistema político en el que la ley prima y manda, aunque la ley pueda ser injusta, pero por lo menos todo el mundo tiene claro el terreno de juego porque esas leyes que existen se cumplen. Pero no es lo que deberíamos denominar un Estado de Derecho desde la óptica del pensamiento político clásico y la doctrina social de la Iglesia. Pero eso es un Estado de Derecho. Y entonces en el Estado de Derecho, un ciudadano, una asociación, una empresa, una familia puede defenderse frente al Estado, porque la ley funciona. Pero cuando los elementos de control y que supuestamente están diseñados para limitar los desmanes del gobierno y proteger de esos desmanes al ciudadano se han puesto al servicio del partido del gobierno, entonces ya no estamos en un Estado de Derecho. Y que no haya Estado de Derecho supone que estamos en la indefensión. Y cuando en una comunidad política el ciudadano está indefenso ante el Estado, y digo bien porque no quiero decir autoridad, que sería el instrumento correcto, porque hablo del Estado y del Estado moderno, entonces, repito, estamos en el inicio del totalitarismo. Y en el inicio de una amenaza total para las libertades y derechos de los ciudadanos. Y esto es grave. Y el hecho de que haya saltado este caso del DAO, director adjunto operativo de la Policía Nacional, no es más que un reflejo de lo que se está cociendo en nuestra nación y de cómo se están destruyendo las instituciones con el único objetivo de poder hacer un poder omnímodo que tenga la capacidad de mantenerse a pesar de cualquier cosa. Y repito, esto es muy peligroso para los derechos y libertades de todos los españoles. Y por eso creo que tenemos que caer en la cuenta de la profundidad de lo que significa que se hagan este tipo de nombramientos. Les quería haber hablado de otra cuestión relacionada con toda la cuestión, valga la redundancia, porque no me salía otra palabra, por eso me he quedado ahí pensando, pero es lo que tiene el directo, de los comedores escolares, pero la dejo para el próximo lunes, si Dios quiere. Me despido de todos ustedes, hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.